server-side rendering por acá, SSR por allá. ¿Qué debemos usar ahora? Next.js, debemos usar Remix. Si usamos Remix o Next.js no tenemos lo genial que está pasando con Vite. Tantas opiniones. Mejor te enseño cómo crear tu propio servidor web para hacer server-side rendering con React, los componentes de servidor de React y de paso te voy a explicar qué es y cómo utilizar la hidratación en React. Vas a aprender cómo levantar un servidor web con Express. Vas a aprender cómo utilizar los componentes de servidor de React en Express para utilizarlos en una respuesta. También vas a aprender a utilizar herramientas de Node.js como FS para leer y escribir archivos. Una vez que hayamos hecho nuestro SSR, vamos a rehidratar completamente nuestros componentes para que recuperen toda su interactividad. Con el mínimo código posible, sin ningún framework más que Express, para que entiendas cada uno de los pasos que vamos a hacer en este video. Pues bueno, si esto te interesa, quédate y vente, vamos a construirlo juntos. Vamos a ir instalando las librerías y dependencias conforme las necesitemos. Por ahora vamos a instalar Express, que es lo que vamos a ocupar para crear nuestro propio servidor. Vamos a crear una carpeta para nuestro proyecto. Vamos a entrar a esa carpeta. Y ahora sí, vamos a darle un npm init con todo así para crear nuestro package.json. Y una vez que tenemos el package.json, vamos a instalar Express. Por ahora es todo. Vamos a abrir nuestro código. Vamos a crear una carpeta que se llame server. Y dentro de esa carpeta vamos a crear un archivo index.js. Ese es nuestro archivo principal para el backend. Vamos a abrir nuestro código. Vamos a escribir JavaScript moderno en nuestros archivos. Por ello necesitamos una herramienta que nos ayude a transpilar nuestro código conforme lo queramos usar, de preferencia en automático, y la forma de hacerlo es con Babel. Vamos pues a instalar Babel. Las instalaciones de Babel pueden variar mucho. Yo te recomiendo que uses la más moderna, donde las librerías vienen todas del monorepo. Y vamos a instalar este set de herramientas. Este paso es importante, no te lo brinques. Es la forma en la que puedes escribir mejor código en el backend, más moderno, con más confianza. No tengas que sufrir con la sintaxis JSX. Ahora vamos a crear un archivo de configuración para Babel, que se va a llamar babel.config.json. La mayoría de los archivos de configuración llevan esta sintaxis, el nombre de la librería, .config.json. Esto es regularmente solo un objeto, y a nosotros nos interesa la llave presets. Instalamos un par de presets cuando hicimos npm install. Aquí está. Quiero preset env. Voy a poner aquí. De forma que tenemos una llave presets, que es un array, donde hemos indicado cuáles son los presets que vamos a estar utilizando. Porque vamos a trabajar con React. Ahora vamos a agregar nuestro script para ejecutar nuestro servidor. Voy a utilizar dev. Y lo que quiero es utilizar Babel Node en lugar de Node para ejecutar server. Quiero ejecutar el archivo index dentro de la carpeta server, así que no tengo que indicar index. Esa es toda la configuración que necesitamos. Vamos entonces a escribir directamente nuestro servidor web. Ahora que Babel está configurado e instalado, podemos hacer uso de la sintaxis de ESX a placer. Por ejemplo, las importaciones. Voy a importar Express from Express. Ahora vamos a crear el puerto donde vamos a correr nuestro servidor. Regularmente esto va a venir de las variables de entorno, pero en caso de que no estuviera, bueno, podemos decidir que queremos el 3000. Ahora construyamos nuestra app. Vamos a invocar Express y el resultado es una aplicación de Express. Vamos a decirle a nuestra aplicación que escuche peticiones en el puerto que hemos definido. Y vamos a utilizar el callback para darnos un mensaje de feedback. Console log. Nuestro mensaje va a ser corriendo. Vamos a poner un http localhost. De esta forma podemos darle clic. Y la variable del puerto. Paso un emoji. Es hora de probar nuestro servidor. Vamos a nuestra consola y hacemos npm run dev. Vemos que Babel Node ejecuta nuestro código y nuestro código nos manda nuestro console log correctamente. Si vamos al navegador, vemos que no hay handlers para las peticiones get. Entonces vamos justamente a poner una.
app.get y vamos a escuchar home. Vamos a recibir el callback que recibe el request, el response también, y vamos a devolver una respuesta primero para que veamos que la ruta está funcionando. res.send hola Blismo. Si actualizamos nuestro navegador no va a pasar nada porque necesitamos que nuestro servidor se interrumpa y vuelva a correr. Esto es importante. Podemos utilizar NodeMon si quisieras. Actualizamos y vemos que mi sitio web está correctamente devolviéndome la palabra hola Blismo. Muy bien, es hora de pasar a utilizar los componentes de servidor de React para, en lugar de mandar hola Blismo, enviar un componente de React. En la raíz de nuestro proyecto vamos a crear una carpeta y vamos a llamarle components. Dentro de esta carpeta vamos a crear nuestros componentes. Vamos a crear este que se va a llamar home. Y lo vamos a hacer con extensión JSX. Vamos a importar React. Vamos a exportar por default una función que diga hola Blismo. Es el componente React que vamos a usar en este ejemplo. Todo sitio web necesita de un index HTML. Nosotros necesitamos de uno. Así que aquí dentro del servidor vamos a crear una segunda carpeta que se va a llamar public. Y vamos a colocar ahí archivos que queramos que sean accesibles. En este caso el primero va a ser index.html. Aquí vamos a poner un maquetado básico. Puede ser el que ya nos ofrece Emmet, ahí con el signo de admiración. Pero hay que agregarle un div que tenga un ID root. Esto es muy importante para React, porque es ahí donde React renderiza toda la aplicación del cliente. Ahora que tenemos nuestro index.html, podemos inyectarle nuestro componente desde la ruta. Volvemos a la ruta y ahora vamos a bajar nuestro index file, el mismo que acabamos de crear. Para esto necesitamos una herramienta de Node.js que se llama path. Y vamos a pedirle a path que resuelva el camino desde aquí, server, entrando a public y luego entrando a index.html. Lo que estamos diciendo aquí es que path resolve va a completar lo que hace falta a la izquierda de la ruta. Ahora que sé dónde está mi archivo, necesito el componente. El componente se tiene que convertir a HTML. Y para eso vamos a utilizar la función render_to_string. Render_to_string viene de la librería React DOM. Y ahora sí, a render_to_string solamente tenemos que pasarle el componente. Entonces también lo vamos a importar. Y aquí escribimos JSX. Ahora que tenemos el archivo index y el componente, hay que mezclarlos y reescribirlos. Esto se hace con la herramienta fs de Node.js. Port fs from fs. Y lo que vamos a hacer aquí es decirle a fs que lea el archivo. Aquí tenemos la ruta, index file. Ese archivo queremos que leas. Queremos utilizar UTF-8 para los caracteres. Y vamos a colocar un callback que primero recibe el error y la data después. A veces es más cómodo para manejar tanto el error como el happy path. Así que hay veces que los callbacks son cómodos. Entonces, si tenemos un error, vamos a mandarlo a consola. Algo salió mal y un pequeño emoji. Pasamos el error. Y respondemos con un status 500 de que tuvimos un error interno. Suerte para la próxima. Ok, si no hay error, entonces queremos realmente combinar nuestros archivos. Así que vamos allá. Vamos a devolver. Vamos a utilizar el método send porque solo queremos entregar texto. Tomamos nuestra data de la lectura de nuestro archivo y le pedimos que se reemplace dentro de su contenido. Y aquí vamos a escribir exactamente lo que tenemos en nuestro index.html. Ahí está. Eso es exactamente el selector que tenemos en nuestro index.html donde React debería renderizar la aplicación. Entonces vamos a sustituir esto por prácticamente lo mismo, pero en medio vamos a agregar el HTML que ya conseguimos de nuestro componente. Entonces estaríamos inyectando nuestro componente, pero ya en formato HTML. Está cool, ¿no? Si no nos hemos equivocado, esto debe funcionar. Probemos. Vamos a tirar nuestro servidor. Vamos a levantarlo una vez más.
Y vemos que nos dice que React no está definido en index.js número 12. Como estamos utilizando JSX, es importante que React sea parte del contexto. Tiramos nuestro servidor, volvemos a levantar y actualizamos. Y ahí está. Ese es nuestro componente React siendo servido como puro texto por el servidor. Obviamente esta carga es prácticamente instantánea. Es solamente una línea de texto a pesar de que venga de un componente. Pero aún no terminamos. ¿Qué pasa si mi componente es interactivo? Es decir, ¿qué pasa si yo tengo un estado que se está actualizando y que hace que mi componente, por ejemplo, cuente? ¿Voy a tener eso solo con esto? Veamos. Recordemos la estructura de nuestro proyecto. Tenemos dos carpetas importantes. Nuestro servidor en una y nuestros componentes en otra. Y los estamos poniendo en este nivel porque ahora estos componentes son de servidor. Porque ahora estos componentes son isomórficos. Es decir, son universales. Pueden ser usados tanto por el servidor como por el cliente. Ya no necesitan vivir solo en el cliente. Así que vamos a agregar un estado a nuestro componente home solamente para hacer uso de useState. Volvemos el holablismo, pero esta vez vamos a devolver un fragmento. El holablismo, una P con un counter que vamos a definir en un momento. Un botón que al hacer un clic va a recibir el valor y va a devolver el valor +1. Vamos a declarar este estado. Este useState viene de React. Entonces si nosotros damos clic al botón, se va a aumentar en 1 el counter y el counter que se está mostrando aquí debajo del holablismo debería aumentar. Entonces este componente ahora ya es interactivo. Vamos a ver qué pasa. Entonces tumbamos nuestro servidor, lo levantamos de nuevo, actualizamos y vemos que ahí está nuestro botón y nuestro H2, pero counter no está. Incluso si inicializáramos en 0, vamos a tumbarlo de nuevo, levantarlo otra vez. Cuando intentamos aumentar el valor, nos damos cuenta de que nuestro componente no es interactivo, está deshidratado. Esto es un componente React deshidratado. ¿Por qué? Porque el servidor lo convirtió en solo texto y lo mandó como HTML, pero no trae nada interactivo con JavaScript. Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Pues vamos a utilizar React Hydrate Root. Volvemos a las carpetas de nuestro proyecto porque ahora necesitamos una carpeta para nuestra aplicación del cliente. Todo lo que queramos desarrollar que corra en el cliente y con comodidad, con componentes de React, etc., va a necesitar de su propia carpeta. Por eso vamos a crear la carpeta Client. Esta carpeta Client va a llevar dentro un index.js que va a ser nuestro entry point o el archivo de configuración del cliente. Aquí es donde nos encargamos de que React comience a funcionar en el navegador. Así que nos vamos a importar Home, que es nuestro componente. Vamos a importar React porque vamos a ocupar JSX aquí mismo. Entonces React debería estar presente. Y ahora sí, vamos a importar Hydrate Root. Es la herramienta específica para lo que nosotros queremos hacer. Que es que ahora que tenemos un root deshidratado, React se encargue de darle vida nuevamente, de rehidratarlo. Hydrate root y le vamos a pasar dónde queremos hidratarlo. Bueno, sabemos que queremos el elemento root y le queremos dar home y esto es JSX. Entonces vamos a cambiar la extensión del archivo. Va a ser importante para mí que los archivos que usan JSX lo expresen, por eso el .jsx. Y ahí está nuestra aplicación del cliente. ¿Qué hace nuestra aplicación del cliente realmente? Lo que siempre ha hecho React. Pero en esta ocasión no queremos renderizar componentes. Los componentes ya están ahí, solo que están deshidratados. Por eso lo que queremos es hidratarlos. Ahí está nuestra app de cliente, pero ojo, esta app de cliente está codeada en JSX con ECMAScript 2015. Es importante transpilarla y para eso vamos a utilizar ESBuild. Es una forma facilísima de hacer transpilaciones al vuelo. Para ello vamos a tirar nuestro servidor y vamos a instalar React, que lo hemos estado usando, React DOM, ESBuild, y eso es todo lo que necesitamos. Ahora podemos irnos a nuestro package.json y crear un script nuevo. Este script se va a llamar build, porque justamente lo que va a hacer es construir nuestra aplicación del cliente. Vamos a utilizar ESBuild para construir esto. Vamos a decirle qué archivo queremos que lea. Bueno, queremos que leas el archivo que está dentro de client. Vamos a recordar que está ahí. Index.jsx.
Queremos que hagas un bundle y queremos que el archivo resultante, el load file, se coloque dentro de la carpeta server. ¿Sí? Queremos ponerla dentro de public. Entonces, server, public. Y ahí dentro queremos que el archivo se llame bundle.js para que sepamos exactamente que ese es el bundle. Queremos minificarlo. Y aquí podrías pedir un source map si quisieras debuguear. Y de paso queremos hacerle saber a ESBuild que este archivo se va a ejecutar en un navegador. Así que podrías decir ¿qué navegador? Para este ejemplo vamos a poner simplemente Chrome. Chrome 58. Esa es una buena línea de comando. Vamos a ver si funciona. Pasamos a nuestra terminal y ejecutamos npm run build. Vemos que lo hace volando. Y si vamos a public, ahora existe bundle y bundle map. Que por supuesto esto lo puedes evitar con el -- source map. Pero que es útil si vas a debuguear, así que déjalo ahí. Nuestro bundle ahora tiene un montón de código minificado, pero está lleno de cosas que ya no podemos comprender a la primera. Y ahora vamos a asegurarnos de que este archivo también esté disponible desde nuestro servidor. Vamos a cerrar estos archivos ya. Vamos a ir al servidor, a index.js, y vamos a agregar una línea para asegurarnos de que tengamos estáticos corriendo. Agregamos un middleware, app.use, express.static. Vamos a decirle cuál es la carpeta de estáticos. Esta carpeta de estáticos está aquí en el server public. Eso automáticamente hace que nuestro servidor permita el acceso público a los archivos dentro de la carpeta public. Por tanto, ahora que tenemos estáticos, podemos ir a index.html y decirle que queremos usar nuestro bundler, script, source, y decimos bundle. ¿Por qué? Porque bundle está en la carpeta pública. Y cuando nosotros solicitemos esto así directamente, el navegador va a intentar solicitarlo al mismo servidor /bundle.js. Y si está en los estáticos, este archivo será servido. Ese habrá sido el último paso. Vamos entonces a correr nuestro servidor para ver si ahora nuestra app está hidratándose. npm run dev. Ahí está corriendo. Actualizamos. Y mágicamente nuestro componente ahora es interactivo gracias a que lo ha hidratado nuestra aplicación del cliente. Y mira, ve con qué poquito código, con una estructura de archivos súper minimalista, estás haciendo un servidor SSR con React utilizando lo más nuevo que son los componentes de servidor. Sin framework y sin complicaciones. Y sin linterna y sin TypeScript. Claro, este es un ejemplo muy pequeñito, pero es una gran manera de que puedas aprender cómo funcionan los servidores SSR, que puedas construir uno con tus propias manos, y lo mejor es que entiendas cuando utilizas herramientas profesionales como Remix o como Next.js. Y ya está, te dejo el repositorio de este proyecto en la descripción del video. Y si te gustó, no dudes en compartirlo. Yo soy Héctor Bliss. Recuerda que eso se trata, de tener curiosidad y explorarla. Nos vemos en el próximo.